En el vertiginoso flujo de noticias y acontecimientos globales, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a consumir información que se presenta como urgente, dramática y a menudo efímera. Sin embargo, en el trasfondo de esa vorágine mediática, existe un movimiento mucho más pausado, meticuloso y silencioso, pero sin duda, uno de los más trascendentales en la historia reciente: la lenta pero constante reescritura del mapa geopolítico mundial. No es raro que en nuestro día a día escuchemos hablar de conflictos bélicos, de tensiones diplomáticas o de crisis económicas en ciertos países. Pero poco se nos dice acerca de los procesos estratégicos que se llevan a cabo detrás de escenas, en despachos apartados, en negociaciones que no ven la luz pública y que, sin embargo, están configurando el futuro del planeta. Estos procesos representan un juego de poder mucho más sutil, donde no todo es blanco o negro, sino una paleta compleja de alianzas, intereses y contradicciones. Durante décadas, el mundo se organizó bajo un orden internacional dominado por un pequeño grupo de potencias que definían las reglas del juego. Estados Unidos, Europa Occidental, Rusia y algunas potencias asiáticas ejercían un control casi absoluto sobre la política, la economía y la seguridad global. Sin embargo, ese esquema está siendo cuestionado y, en muchos casos, desplazado. Nuevas naciones emergen con fuerzas renovadas, recursos naturales estratégicos, avances tecnológicos propios y ambiciones claras de protagonismo. Pero ¿qué hace que estas potencias emergentes tengan hoy la capacidad para alterar el statu quo? En primer lugar, la globalización ha cambiado el modo en que se ejerce el poder. Ya no basta con contar con un ejército poderoso o una economía robusta. La influencia hoy también depende de la capacidad para controlar cadenas de suministro globales, tecnología de punta, recursos energéticos y hasta el dominio en nuevas áreas como la inteligencia artificial, la biotecnología o el espacio exterior. En segundo lugar, la interdependencia económica crea un tablero mucho más complejo, donde la confrontación abierta puede tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados, y por eso las potencias recurren a maniobras más silenciosas, menos visibles pero igualmente decisivas. De ahí que las alianzas no siempre se anuncien con bombos y platillos, sino que se pacten en la sombra, en reuniones discretas, con cláusulas secretas y acuerdos que solo conocen unos pocos. Además, la diplomacia tradicional ha evolucionado hacia formas híbridas, donde la influencia se ejerce también a través de la inversión económica, la cooperación tecnológica, la cooperación cultural y la manipulación informativa. Países que durante mucho tiempo fueron considerados actores secundarios ahora aprovechan estas herramientas para ganar terreno, incrementar su prestigio y consolidar posiciones estratégicas en regiones clave. En esta narrativa silenciosa, el mapa mundial se está redibujando sin que la mayoría lo note. Nuevos bloques de poder se forman, alianzas inesperadas emergen, y viejas rivalidades se reactivan bajo nuevas formas. Este proceso no solo redefine qué países tienen peso en la política internacional, sino también cómo se construyen los futuros modelos de desarrollo, seguridad y cooperación. Pero el impacto va más allá de la política. Estas transformaciones afectan la vida cotidiana de millones de personas, desde el precio de los alimentos y la energía hasta la seguridad regional y global, pasando por las oportunidades de empleo, educación e innovación tecnológica. En este vídeo te invitamos a adentrarte en este fascinante y complejo mundo. Vamos a explorar quiénes son los países que, en silencio y con movimientos estratégicos calculados, están reescribiendo el mapa geopolítico mundial. Veremos las razones históricas, económicas y culturales que impulsan sus decisiones, las tácticas que emplean y las consecuencias imprevisibles que podrían tener para el orden global. Porque la historia no solo se escribe con grandes gestas visibles y discursos públicos. También se escribe con la discreción del poder en acción, con alianzas secretas, con movimientos silenciosos que a simple vista parecen invisibles pero que tienen el potencial de cambiarlo todo. Entender estos procesos es comprender cómo el mundo que conocemos está en plena transformación. Es mirar más allá del ruido, de la superficialidad y de la inmediatez, para asomarnos a una realidad profunda y compleja que definirá el rumbo de las próximas décadas. Este es el inicio de un viaje donde desvelaremos las piezas clave de este tablero global. Un viaje para descubrir la historia que no nos cuentan, pero que está sucediendo aquí y ahora, en el silencio de las grandes decisiones.
A medida que avanzamos en este análisis, es fundamental poner nombres y rostros a esos actores que están jugando un papel decisivo en esta reconfiguración global, muchos de los cuales no siempre ocupan titulares destacados, pero cuya influencia es cada vez más palpable. Uno de los ejemplos más emblemáticos es China, cuya transformación económica y política en las últimas décadas ha sido vertiginosa. De ser un país aislado y con una economía predominantemente agrícola, se ha convertido en la segunda potencia mundial, con un peso político y militar cada vez más determinante. Pero la estrategia china va mucho más allá de su crecimiento interno. A través de iniciativas como la Nueva Ruta de la Seda o Belt and Road Initiative, Pekín está extendiendo su influencia económica y estratégica a lo largo de Asia, África, Europa y América Latina. Este proyecto no es solo una inversión en infraestructura, sino un entramado de relaciones políticas y comerciales que otorgan a China un poder de negociación sin precedentes, creando una red de dependencia económica que puede traducirse en influencia política y estratégica. Muchos países, atraídos por la promesa de desarrollo, han abrazado estas inversiones, sin dimensionar del todo las implicaciones a largo plazo, como la acumulación de deuda o la pérdida de autonomía en decisiones clave. Mientras tanto, en Eurasia, Rusia continúa buscando reafirmar su rol como potencia global a pesar de los desafíos económicos y políticos internos. La anexión de Crimea en 2014 y su involucramiento en conflictos regionales han sido parte de una política exterior agresiva que busca consolidar zonas de influencia y contrarrestar la expansión de Occidente. Pero más allá de lo visible, Moscú ha fortalecido sus relaciones con países emergentes y ha buscado alianzas estratégicas con China, Irán y Turquía, formando un bloque que desafía el dominio tradicional occidental. Simultáneamente, potencias regionales como India también juegan su carta en este tablero global. Con una población que supera los 1.400 millones de habitantes y un crecimiento económico sostenido, India aspira a ser un actor clave no solo en Asia, sino a nivel global. Su política exterior combina la búsqueda de alianzas estratégicas con Estados Unidos y Occidente, junto con un fortalecimiento de vínculos con países del sur global, África y América Latina. En África, aunque el continente históricamente ha sido visto como un receptor pasivo de influencia extranjera, hoy es escenario de una competencia creciente entre potencias. China, Rusia, Estados Unidos, y también países emergentes como Turquía y Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo recursos y diplomacia para acceder a sus vastos recursos naturales, mercados y posiciones geoestratégicas. Por otro lado, países tradicionalmente neutrales o con un perfil bajo, como Irán o Turquía, han adoptado políticas cada vez más activas, jugando con astucia para ampliar sus zonas de influencia y reconfigurar alianzas. En muchos casos, esto significa asumir riesgos y desafiar directamente a potencias mayores, en un equilibrio delicado que puede cambiar de un momento a otro. En este contexto, América Latina no está ajena a estos movimientos. Países como Brasil, México y Argentina buscan fortalecer su papel regional y global, explorando nuevas alianzas estratégicas, impulsando la integración regional y defendiendo sus intereses frente a la presión de grandes potencias. Sin embargo, también deben navegar la influencia creciente de China y Rusia en la región, que han ampliado sus lazos económicos y políticos con gobiernos locales y actores sociales. Todo esto ocurre mientras la Unión Europea, enfrentada a desafíos internos y externos, intenta mantener su cohesión y relevancia en un mundo que cambia rápidamente. La diversificación de sus relaciones, la autonomía estratégica y el fortalecimiento de su capacidad tecnológica y militar son algunos de los frentes que la UE busca desarrollar para no perder terreno. Lo que resulta claro es que este nuevo mapa mundial no está definido por bloques rígidos ni alianzas eternas, sino por una red cambiante de intereses y oportunidades. Las alianzas se forman y se deshacen según la coyuntura, la conveniencia y la presión internacional. En este tablero global, la diplomacia tradicional convive con nuevas formas de ejercer el poder, la guerra cibernética, la guerra económica, la influencia cultural, la diplomacia digital y la propaganda. Estos movimientos silenciosos, aparentemente menores o técnicos, tienen un impacto directo en la seguridad internacional y en la calidad de vida de millones. El acceso a recursos estratégicos, el control de rutas comerciales, la supremacía tecnológica y el posicionamiento militar son piezas de un puzzle que se reconfigura sin pausa.
Por último, no podemos olvidar que este proceso de redibujo geopolítico también está marcado por la incertidumbre y los riesgos. La competencia por el poder y los recursos puede llevar a tensiones crecientes, conflictos indirectos o directos y crisis humanitarias. Pero también puede abrir la puerta a nuevas formas de cooperación, integración y soluciones innovadoras si los actores logran encontrar puntos de encuentro. En las siguientes partes analizaremos con detalle algunos casos específicos, tratando de desentrañar las estrategias detrás de estos movimientos y sus posibles consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Mientras el mundo parece distraído por noticias superficiales y titulares que van y vienen, en la sombra se está gestando una transformación profunda que podría definir el rumbo de la humanidad para las próximas décadas. Esta silenciosa reescritura del mapa mundial no es simplemente un juego de poder entre gobiernos o bloques, sino una dinámica compleja que involucra tecnología, economía, cultura y hasta ideologías en pugna. Al observar esta evolución, debemos cuestionarnos cómo afectará esta reconfiguración a las personas comunes, a las sociedades y a la estabilidad global. Las decisiones que hoy toman estas potencias no solo moldean frontera o influencias, sino que repercuten en el acceso a recursos vitales como energía, agua, alimentos y en la garantía de derechos fundamentales. La competencia por la supremacía tecnológica, por ejemplo, no solo es una carrera por desarrollar armas más sofisticadas, sino también por controlar las plataformas digitales que configuran la opinión pública, la economía global y hasta la privacidad individual. Los avances en inteligencia artificial, biotecnología y exploración espacial pueden abrir horizontes inimaginables, pero también presentar dilemas éticos y riesgos que la comunidad internacional aún debe aprender a manejar. Además, esta transformación geopolítica invita a reflexionar sobre el concepto mismo de soberanía y autonomía. ¿Qué significa ser un país independiente cuando las economías están interconectadas y cuando la dependencia tecnológica y financiera puede condicionar decisiones internas? ¿Podrán los países medianos y pequeños encontrar su lugar en este tablero, o serán absorbidos por las dinámicas de poder de los grandes? En medio de esta incertidumbre, también surge una oportunidad única: la posibilidad de reinventar las relaciones internacionales desde la cooperación y el respeto mutuo. Ante desafíos globales como el cambio climático, las pandemias y la desigualdad, ningún país puede actuar aislado. La verdadera estabilidad y prosperidad podrían surgir si estas potencias y actores emergentes aprenden a negociar y coexistir en equilibrio, priorizando el bienestar común sobre el beneficio individual. Sin embargo, esto requiere transparencia, diálogo abierto y la voluntad política de superar viejas rivalidades y tensiones. La historia nos muestra que los momentos de gran cambio también son momentos de riesgo y de esperanza. Dependerá de las decisiones que tomemos ahora como comunidad global si este nuevo mapa será una fuente de conflicto o de avance conjunto. Por eso, entender lo que ocurre, en silencio, es más importante que nunca. Informarnos, analizar con rigor y mirar más allá de los titulares nos permite tener una visión más clara y crítica de nuestro presente y futuro. Nos invita a no ser espectadores pasivos, sino actores conscientes que pueden influir desde sus espacios en la construcción de un mundo más justo y sostenible. Este vídeo no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino abrir la puerta a una conversación necesaria y urgente. Porque la historia está en movimiento, y cada uno de nosotros es parte de ese relato. Estar atentos, cuestionar y aprender es el primer paso para no perderse en la complejidad de estos tiempos. La geopolítica ya no es solo cosa de gobiernos o expertos, es un fenómeno que nos afecta a todos, y su comprensión nos da las herramientas para prepararnos, adaptarnos y, quizás, influir en el curso de los acontecimientos. ¿Estás listo para seguir explorando estos temas y descubrir lo que otros prefieren mantener oculto? La aventura apenas comienza, y la próxima etapa de nuestra historia global está en tus manos.